Hola, hola chicos, bienvenidos a otro capítulo de En órbita, Astros en Sintonía, el programa con el nombre más extraño de todo el mundo. Mi querido Joe, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás en la anestesia? Con respecto al nombre, yo digo que las personas ya se acostumbraron y ya aman el nombre. A estas alturas ya les gusta la Claro, originalidad, les gusta ver algo medio raro. Es un programa sí, diferente, distinto. Y también lo vamos a conocer en detalle porque tenemos a una experta hoy día que nos va a enseñar a nosotros, nos va a dar cátedra de cómo debemos llevar la expresión a través de un programa de radio y sobre todo así online, ¿verdad, es. mi querido amigo? Así es, déjame presentarla al estilo antiguo, Eso. con el alto auspicio de Asma Pulmín, el jarabe para sus pulmones. Tenemos a Asma María Pulmín. Paulina Correa, la madre del radioteatro. Hola María Paulina, ¿cómo estás? ¡Ay, qué divertido eres, César! Yo Pero también. sí es Son verdad, divertidos, chiquillos. te presenté como en tu mejor tiempo. Bueno, sí, ¿Ah? puede ser la Oye, madre María del Paulina, radioteatro como contemporáneo, quizás, claro, sí. no te voy a decir Paulina nomás, si Sí, siempre te he dicho Paulina. Sí. sí, siempre me has dicho Paulina, Paulina. mira, a ver, voy a dar tu currículum. Periodista, guionista, diplomada en arte sonoro y en producción ejecutiva de cine y TV, directora de Arcano 21 Producciones, creadora y directora de los ciclos de radioteatro Cuentos de Misterio, Historias Fantásticas, Relatos del Sur del Mundo y al mal tiempo, Buena Cara, que se difunden en la actualidad en diversas plataformas de podcast y los canales de YouTube Grandes Radioteatros y Arcano 21 Producciones. El último proyecto desarrollado es Te Cuento, una aplicación móvil con audiocuentos producidos al estilo del radioteatro, recientemente lanzado. Si usted quiere saber más de María Paulina Correa, www.radioteatros.cl. Dicho esto, déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿De dónde viene este cariño, este amor por el radioteatro, María Paulina? Porque te voy a confesar algo. Después yo te voy a decir mi opinión respecto al radioteatro, pero primero, obviamente, que tú eres la invitada, dime de dónde nace esta pasión. Porque realmente a esta altura es una pasión por el cuento narrado y por el radioteatro. Sí, bueno, es una pasión que viene desde que yo era niña, porque recuerdo que todos los veranos me iba a la casa de mis abuelos en San Fernando y ellos escuchaban toda la mañana hasta la hora de almuerzo la radio Portales, ya que en ese tiempo transmitía, pero toda la mañana, o sea, literalmente toda la mañana transmitía radioteatro, era a las 10, que es Confidencias de un Espejo, era de ¿Ya? Cristian, que eran historias bien dramáticas, bien como cebolleras, por decirlo de alguna manera. Eh, y después venía Lo que cuenta el viento, me acuerdo, que eran historias, eran leyendas y cuentos como del campo. Eh, Estaba La bandita de Firulete, ¿qué más estaba? Presidencial La Pichanga, también en la Sí, noche pues. escuchaba yo el Doctor Mortis, en la minería escuchaba también Radio Tanda, entonces todo viene como de esa época, que en el fondo yo me pasaba como salíamos de clases en diciembre, ponte tú, y mis papás nos mandaban a mis hermanos y a mí a San Fernando, y entonces eran como 3 meses, volvíamos el día antes del inicio de clase en marzo, entonces todos esos meses, casi 3 meses, escuchando todas las mañanas lo mismo, radioteatro, 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 y me encantaba, yo alucinaba y me quedaba ahí pendiente, y lloraba, me emocionaba, me asustaba también con esas historias. Entonces, siempre me quedé con esa sensación de algo bonito que escuchaba yo. Entonces, de ahí surge. Ese es el origen. Sí, pues, no, nombraste varios radioteatros que nos traen recuerdos bien nobles, bien, ¿cómo te lo digo? Con olor a pan amasado, efectivamente, a brasero, qué duda cabe. Ahora bien, bueno, México también tiene un gran amor por el radioteatro, Argentina también,
¿Chile llegó a ser en algún momento una potencia latinoamericana del radioteatro o esto fue local, fue un fenómeno eminentemente local? ¿En la época de oro, dices tú? ¿O Sí, en la época de en la oro del época de oro. radioteatro? Ah, Ajá. bueno, la época de oro del radioteatro, sí, o sea, lo que pasa es que en la época de oro del radioteatro ocurría que la radio, como medio de comunicación, era el medio de comunicación por excelencia, ¿cierto? Porque era la manera de llegar al público masivamente y de manera gratuita, con entretención, con noticias, con cultura, y por lo tanto en Ujú. los distintos, o sea, no había país en el mundo, yo creo, que no tuviera programas de radioteatro a través de sus distintas radioemisoras, ¿cierto? O sea, ninguna radioemisora respetable en Chile, en la época de oro del radioteatro, digamos, fue más o menos yo diría que la época de oro fue como del 40 al 60, la década del 60, hasta que llegó la televisión, digamos. Sí. Había radioemisoras que incluso podían tener, mira, hasta 10 programas distintos de radioteatro. Hubo 10 un radioteatros tiempo, bueno, harto diarios. tiempo en realidad, que sí, Wow. diarios, en distintos horarios. Entonces, o sea, hubo un tiempo que estuve investigando yo el tema del radioteatro. Uh-huh. Cuando yo empecé financiada por los fondos de cultura. Entonces, cuando tú postulas un proyecto a los fondos, tienes que justificar por qué quieres hacer este proyecto. Entonces yo empecé a ver cuál es la importancia del radioteatro. O sea, había re poca información. Entonces me propuse investigar por mi cuenta, y así fui dando con recortes de prensa como de, no sé, pues de los 60, de los 50, y ahí llegué a ese cálculo. O sea, había radios, ponte tú, que tenían hasta 10 programas de radioteatro en el día. Entonces, Wow. y Hay un figuraban distintas registro, compañías de radioteatro. absolutamente, hay un registro de cuál fue el primer radioteatro que se hizo en Chile. ¿Se sabe de qué trataba El o primer cómo se radioteatro, llamaba? sí, fue la... Sí, mira, el primer radioteatro fue La enemiga de Darío Nicomedi, que fue en el año 1932, en la Radio ¿Ya? Universo. Mira, la verdad es que la obra yo la busqué, la obra original, digo, bueno, el radioteatro obviamente no está, no existe, no está en ninguna parte, desapareció. Obviamente, como tantos radioteatros, incluso un poco más actuales, digamos, también desaparecieron. Eso está basado en una obra de teatro. En una obra de teatro yo traté de buscarla, no la encontré, así como que no está en internet, no está en ninguna parte. Logramos sacar como un extracto, digamos, de un texto, y tenía que ver, había una chica, por lo menos en la escena que nosotros rescatamos por ahí en internet, era una chica que se debatía entre dos amores, ¿ya? Entonces, ¿Ya? pero claro, el texto completo, eso no lo tengo en realidad. Ya. Sí. Entonces, pero eso era sí. Era una obra de teatro italiana. Ya, ¿y cuál fue el primer radioteatro que marcó a la gente en Chile? El que marcó como un antes y un después. O sea, para ser la primera, claro, esa obra, o sea, de las que marcaron en la historia del radioteatro chileno, hay programas que son icónicos. O sea, está el Doctor Mortis, ¿cierto? Juan Marino. ¿Ya? Doctor Mortis. Hasta el día de hoy, ¿no? Claro, que hay hasta una cofradía del Doctor Mortis, ¿cierto? Oye, sí. Oye, ¿está vivo Juan Marino todo esto, no? No, Juan Marino falleció, mira, no recuerdo el año, pero ya falleció hace su buen par de años. Hablé con Mauricio Marino hace unas semanas también, porque estoy como retomando un tema, o sea, sigo con mi investigación, porque mi investigación continúa. Para rescatar la historia del radioteatro, así que me comuniqué con Mauricio, y ellos también están rescatando historias del Dr. Mortis. Ya tampoco la familia tiene todas las historias del Dr. Mortis como uno pudiera pensar, ¿no?
Mira. Y está, sí, sí. Y bueno, aparte del doctor Mortis, ya, de Juan Marino, estaba La Tercera Oreja, Joaquín Michati, la radio agricultura, que también marcó un hito. Oye, pero vámonos de a poco. ¿Por dónde se transmitía el doctor Mortis? ¿Por dónde se transmitía? El doctor Mortis, el doctor Mortis se transmitió en mucho, así como la mayoría de los radioteatros famosos, digamos, se transmitieron en varias emisoras. Bueno, La Tercera Oreja no, fue siempre como de la agricultura, pero doctor Mortis en la Pacífico, también en la agricultura, en la Portales, o sea, de las que yo me acuerdo, digamos, pero también se transmitió en otras, digamos, porque en el fondo sí, la compañía de radioteatro era independiente, no era una compañía de la radio, no es que la radio tuviera a lo mejor la compañía, entonces, el empresario independiente de radio. Acércate un poquito más al micrófono, ya. Paulina. Ya, podía llevar, ¿ahí se escucha? Sí, ahí perfecto. ¿Sí se escucha bien? Ya. Ahí entonces, ahí te escuchas bien. Itineraban ellos. Ya, itineraban de radio en radio. Entonces, de lo que yo me acuerdo de las radios conocidas, claro, el doctor Mortis estuvo en la Pacífico, en la agricultura, en la Portales. Oye, perdóname, la Portales pero fue lo que tú me estás diciendo es un gran descubrimiento. Me estás diciendo que literalmente, como las compañías de teatro, que eran itinerantes, hay que decirlo, era la dama joven, el galán, qué sé yo, el villano, que iban de pueblo en pueblo representando obra de teatro, al estilo de Pepe Vila. También entonces las compañías de radioteatro hacían lo mismo, itineraban de radio en radio. Itineraban de radio en radio, y además hacían sus espectáculos, como tú bien lo dices, en los teatros de los pueblos. O sea, cuando el radioteatro, que ponte tú, tenía, igual que las teleseries de ahora, no sé, por 90 capítulos, por decirte, entonces cuando faltaban, no sé, unos 20 capítulos o 10 capítulos para que terminara esa historia, había un elenco, a veces era un segundo elenco, no estaba integrado por los mismos originarios del, digamos que había un elenco secundario estaban en la radio, que se escuchaban por la radio. Claro, había como segundo elenco que iba a los teatros de provincia y hacían como una representación como resumida de lo que había sido como la historia hasta ese momento, no sé, 60, 70 capítulos, y representaban ahí como se esperaba, digamos, el final, digamos, de la obra, pero a veces podía incluso variar a lo que salía en la radio. O sea, por lo menos eso es lo que a mí yo no vivía en esa época, obviamente, digamos, pero es lo que algunas personas me han señalado. Y se no te alejes mucho del micrófono. No te alejes mucho del micrófono, Paulina, que te pierdes. Ya, se cambiaban de elenco. Ya, ok. Cambiaban de elenco porque a veces, o muchas veces, mejor dicho, las voces de los personajes no se condecían con la condición física o de edad del actor. Sí, ya pues. Había Elizabeth Hernández hacía las voces de niño, ponte tú, ya, pero ella ya es una señora. Entonces, si iba ella a, no sé, iba a hacer una representación teatral, escena, claro. Claro, pero ahí nadie creía que era Tom Miller, que era el personaje de niño, que ella hacía en muchas historias, digamos, de Michati. Haciendo la paráfrasis sería como la señora que hace la voz de Bart Simpson, obvio. No la podéis poner a actuar de Bart Simpson. Claro. Sí, y por eso los actores de radioteatro, cuando el radioteatro ya entra en su declive, la llegada de la televisión, la mayoría de ellos no encuentra como entrada en la televisión, porque el actor o la actriz tenía una voz que era como de la dama, digamos, de la jovencita, y el actor tenía la voz del galán, o hacía el papel del galán, pero cuando llegaban a la televisión, era un choque para el público ver que el galán no era tan galán, por lo menos como se lo imaginaba. No, el público, era un viejo pelado. La joven no era tan joven. Claro. Entonces ese choque hacía que los elencos fueran
o sea, que se eligiera como un segundo elenco, un elenco que fuera digamos, a la gira de provincia. Oye, Y para ir bueno, otro ambientando un radioteatro, poco, ¿ah? ¿te tinca? ¿Ya? Déjame poner la intro del Doctor Morty. Espérate, ¿eh? Oye, ¿sabes qué? Voy a poner un micrófono, pongo otro Sí, micrófono, ¿o no? aprovecha. ¿Ah? Sí, sí, que tengo un micrófono. Sí. Oye, que era bueno el Doctor Mortis. Sí. Está bueno. No, muy bueno. Mi padre ¿Me tiene la escuchan colección casi completa. ¿En serio? Sí, original, papito. Original. Sí, es fanático, le gusta también. Bueno, obviamente la inmortal melodía Una noche en el Monte Calvo. Así se llama la cortina de inicio. Sí, a ver, espérate, déjame ver si encuentro una con la voz de Juan Marino. Cóctel macabro. ¡Ah, mierda! Notable. Oye, pero ¿sabéis qué, Paulina? El Doctor Morty llegó a ser una franquicia que se extendía al cómic y que se extendía al radioteatro. O sea, yo creo que de todos los radioteatros que existieron, desmiénteme si no es así, creo que el que llegó caló más hondo y que, como te digo, llegó a constituir una franquicia que salió del mundo radial, curiosamente nace en el mundo radial y se expande hacia el cómics. Sí, o sea, fue el único el único que se expandió al cómics, pero no fue el único que se extendió, porque también fue el gran radioteatro de la historia, ¿cierto? De Jorge Nostroza. Wow. Que también Adiós al séptimo de línea, o sea, en un minuto, cuando Tiene la razón. Zigzag hizo Adiós al séptimo de línea, Adiós al séptimo Tiene de razón. línea vendió, mira, no me acuerdo en este minuto exactamente en cuántos años, pero tenía No, pero en algún minuto más de 5 millones de sigue siendo el unidades libro más vendido de la vendidas. historia de Chile. Sí, Sí, es sigue uno de siendo los el libro libros más vendido de la historia de Chile, exactamente. Uh-huh. Sí, entonces yo creo que fueron como, o sea, claro, Juan Marino con el Doctor Mortis y Jorge Nostroza con Adiós al séptimo de línea. Claro, ellos como que se proyectaron más allá del audio, de la historia contada a través de la radio. ¿Cierto? Había uno romántico también, que era el famoso espejito, ¿no? ¿Cómo es que? No sé, algo del espejito. Confidencias del espejo, de un espejo. Ese era como el romántico. Y eso también es de la época de oro. Romántico, yo más que romántico era dramático, era un drama, era un melodrama, era lo que eran, digamos, el género de la telenovela, el melodrama. Ya. Porque no eran romances bonitos, no era de romance bonito, no era. Era para llorar. Era para llorar. Wow. Eran dramas, eran historias que la misma gente enviaba a la radio, según lo que me han contado y lo que yo he leído, digamos. Contaban sus historias, mandaban sus dramas personales y se hacía el libreto de esta historia, pero eran dramas, no era romance, para nada. Y siempre había como una enseñanza y siempre era gente esforzada, siempre una madre que estaba sola, un hijo que sufría, o una mujer una madre soltera, o sea, con la guagua. No era, de más que sí, ¿no? Sí, una mujer engañada, era drama, sí. Qué bueno. ¿Sabes cuál es mi preferido? Mi preferido es Lo que cuenta el viento. ¿Sabéis lo que me daba miedo? Aparte de la intro, me daba miedo que efectivamente la señora decía al comienzo: historia enviada por Viviana Núñez, que vive en la calle Galvarino 475, Olmué.
Entonces, eso ya le agregaba un elemento de Sí. verosimilitud que realmente te estremecía, po. No sé si No. está entre tus radioteatros más queridos. Sí, o sea, es mi inspiración junto con Doctor ¿En Mortis serio? para hacer Güey, cuentos de misterio. Para hacer yo cuentos de misterio. excelente. Sí, o A ver, sea, de pongamos un hecho, poquito la cuentan. intro. Historia enviada por la señora Paulina Correa. A ver, veamos. Fantasía y leyenda de Chile y el mundo. Sucesos extraños, pintorescos, misteriosos o inexplicables, y que usted Pudo haber vivido. Aquí viene la señora. El hombre condenado. A ver. Historia enviada por Julia Muñoz S. de Gualañí. ¿Viste? Historia enviada por la señora Julia, no Sí. sé cuántito, Gualañí. No, eso le da verosimilitud y le da miedo. Sí. No, realmente yo te Eso le digo, da- sí, un sello. Yo te digo, el año pasado, ya con pandemia, me acuerdo que una vez en la noche puse a una lista de reproducción de varios lo que cuenta el viento. Y me había a creer que desperté todo asustado como a las 2 o 3 de la mañana con los gritos del capítulo de La Llorona. Realmente ahí me volvieron a asustar como cuando era niño. Sentí esa cuestión de ¿qué es? ¿Dónde estoy? ¿Cuándo? ¿Quién? Y era que había dejado corriendo el listado de reproducción de lo que cuenta el viento y eran los gritos de la gente asustada con La Llorona, po. Entonces ya tenemos un nicho ahí que es el terror. Ahora cuéntanos un poquito del nicho del humor. Dígase, Residencial La Pichanga, no sé si Radio Tanda entra dentro del concepto, no sé, cuéntame ahí un poquito. ¿Cuáles fueron los programas en el o humor sea, que fueron significativos? Lo que pasa es que hay mucha gente, digamos, ligado al mundo del radioteatro antiguo, que decía que lo que nosotros llamamos radioteatro de humor no era radioteatro, sino que eran programas de humor, ¿cierto? Porque eran como sketch, ¿cierto? Era como una comedia de situaciones como Hogar Dulce Hogar, que básicamente era como una sitcom. O sea, Hogar Dulce Hogar era una sitcom. Sí. O sea, era una sitcom radial, claro. Ajá. Entonces, y ponte tú La Bandita de Firulete o Radioteanda, eran como programas con una serie de sketch, ¿cierto? Donde había distintos personajes y qué sé yo. Sobre todo La Bandita de Firulete. Pero yo creo que, no sé, yo en la investigación que yo hice, bueno, yo me titulé de periodista bastante viejita, ya. Antes nunca hice mi memoria de título y me titulé hace como, el 2015, claro, el 2015. Y mi memoria versó sobre la historia del radioteatro en Chile. Mira. Entonces, por lo menos con lo que había investigado hasta ese momento, y pero era un programa de radio en mi memoria, no fue un libro, digamos. Entonces, en eso estoy ahora. Sigo investigando porque quiero sacar un libro. Entonces, lo que me decían mis entrevistados era que la gente ligada al mundo del radioteatro de la época no lo consideraban radioteatro propiamente tal, más bien programas de humor, pero yo creo que sí forman parte del radioteatro de humor. Yo creo que sí, porque igual contaban historia, aunque hubiesen sido chistes, qué sé yo, ponte tú algunos, pero sí había una pequeña historia que tenía su inicio, su desarrollo y su término. Y los radioteatros de humor más destacados, ¿cierto? Bueno, está Hogar Dulce Hogar, que fue ha sido el radioteatro de toda la historia del radioteatro en Chile. De más larga data. Años estuvo al aire, que fueron más de 40 años. Creo que fueron 40 años. Sí, ahora bien, dentro de este sitcom que era Hogar Dulce Hogar, ¿los personajes envejecieron, fallecieron, fueron reemplazadas las voces? ¿Qué sabes de eso? Siempre se mantuvieron los mismos personajes, evolucionaron. Sí,
Sí, sí, por lo menos que lo que yo me acuerdo, lo que yo hasta donde yo lo investigué, se mantuvieron más o menos las mismas voces. Cuando falleció, o sea, cuando Eduardo lo que cambió fue, ponte tú, el guionista, que los guiones, los libretos los hacía siempre Eduardo de Calixto, que él se Ya. levantaba muy temprano en la mañana, según lo que me contó su hija Marcela. Ujú. Muy tempranito, a las 7 de la mañana él ya empezaba a funcionar y qué sé yo, y empezaba a escribir los libretos, o sea, escribía el libreto para el día, imagínate, o sea, Wow. yo creo que yo ahora Sobre estaría la muy máquina. estresada haciendo eso, porque Sí. sobre la máquina, o sea, el tipo era genial. Él se Ujú. nutría mucho de los periódicos, de lo que escuchaba en otras radios, de lo que hablaban los vecinos del barrio, conversaba mucho con los vecinos, era muy observador. Yo creo que para ser buen libretista hay que ser muy buen Sí. observador, buen lector, estar al día en todo. Y cuando él enfermó, hubo un lapso de tiempo, más o menos unos 5 años, en donde la Marcela de Calixto lo ayudaba con los libretos, y hubo un momento ya en que él estaba mucho más enfermo, y ya de frentón la Marcela se hizo cargo de los libretos, y ella por lo que me contaba, él le decía que los remaches eran muy importantes, como que uno tenía que quedar así como, como impactado con el remache de la historia, o si no toda la historia, por muy bonita que fuera, o muy entretenida, se caía rotundamente si el final era malo. ¿Y qué pasa con las películas incluso, o las series, que a veces uno está pero súper embalado y de repente el final es como raro, ¿no? Como medio Claro, jalea, efecto así como Lost. A ver, pero ¿y cuánto Claro, duró? sí, o sea, Claro, sí. ¿cuánto duró el paréntesis histórico de Hogar Dulce Hogar? ¿Desde qué año hasta qué año se extendió más o menos? Pucha, los años, o sea, así de memoria, no lo recuerdo, Aprox. pero sí, o sea, sí sé que terminó en la época del 80, en los 80 yo lo escuché, Hogar Dulce Hogar, todavía, así que tiene que haber estado en el fondo desde los años 40, ¿cierto? Wow. Claro, tiene que haber estado a principios de los 40, o creo que el 43. Mira, si me permites buscar mi memoria de Sí, tiempo, por favor. te puedo, espérate, Por mientras voy a poner la como cortina de quizás la Hogar fecha Dulce Hogar. exacta. Bueno, la chica comería esta. Más cómoda, esta perla. Sí. Una gay. Ella viendo tele muy sentada a rellenar. ¡El teléfono, Menche! ¿Ah? ¡Ya, señora! ¡Mira el teléfono, Menche! ¡Ya lo veo al tiro! ¿Aló, sí? ¡Aló, la Cinfo! ¿Qué pito? ¿Con quién hablo? Con la jefa de la cocina. ¿Con quién quiere hablar vuestra persona? Llámala así, con su ridícula. ¡Chihuana! ¡Espere, po! Señora, la llaman. ¿Quién me llama? Oiga, un viejo más pesado me dijo idiota, me dijo. ¿Quién era? Ah, sí, se lo alcancé a decir. Me dijo que la llamara a usted nomás. Ay, señor, y por eso casi me votó. Aló, diga, señor. ¿Cómo, señor, ridícula? Fue tu madre. Perdone, mamá, que sabe cómo es la mente para hablar, pues. Así que yo tengo voz de hombre, ¿no es cierto? No, mamá, no. Es que por... Ahí está Hogar Dulce Hogar. Notable. Hoy no encuentro el dato así específico, yo creo que lo voy a No, encontrar pero no te después. preocupes. Por último, danos una Pero prox. fueron más o menos como 43 años que estuvo al aire. 43 años. Wow. Sí, más Toda o una menos, vida. es lo que me acuerdo. Sí, así que tiene que haber empezado obviamente en la década del 40, en algún año de la década del 40, porque estuvo hasta los 80, porque yo lo alcancé a escuchar hasta esa época. Yo era ya, Dale. bueno, más grande, ya estaba, creo que estaba en el liceo y escuchaba El Hogar Dulce Hogar. Así es. Sí, bueno, Mira. Radio Tanda también, Sí. también fue otro radioteatro importante. Sí. No, Radio Tanda absolutamente democrático, también se extendió hasta los años 80. También. Con estas, a ver, escuchemos. Es que no podemos, es tanto la memoria emotiva que nos genera el radioteatro que déjame poner la intro un poquito de Radio Tanda. Aquí sepamos qué piensan los rivales.
gracias, Blaslamiro. Un momentito, sí, porque ante la voz vendedora de Guillermo Bruce que tiene algo que decirnos. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Tome el rico purgante del Quijote. Va a correr, pero felizote. Ahora sí, Manuel, tira, antes tengo la entrevista. Y un humor blanco, ¿ah? Este camarín está lleno de nervios y es mucho humo. ¡Humo! Pero que sea de cigarrillo, fatalidad. Bueno, de punta a punta. Lo malo... Mira, ojo, es un programa dedicado a México 86. Todavía estaban al aire ahí. En México 86, Imagínate. comentando el Mundial, para que veas tú. Sí. Ahora bien, ya tenemos entonces estas tres vertientes: el terror, tenemos el humor, tenemos las historias del espejo, que eran románticas, melodramáticas. ¿Por qué crees que nunca aprendió en Chile el radioteatro, siendo que solamente necesitabas tu imaginación? ¿Por qué nunca aprendió, por ejemplo, o si tienes noticias, desmiénteme, por ejemplo, en México, Calimán, El Santo, los radioteatros de superhéroes? En Estados Unidos, el mismo Superman, Batman, tenían su radioteatro. ¿Hubo radioteatros de superhéroes en Chile? Creo que hubo uno, pero que era una propaganda política de Estados Unidos contra el comunismo. ¿En serio? ¿Ya? Que era que, claro, sí, hubo uno antiguo, pero, espérate, ¿cómo se llamaba? No sé, no me acuerdo en verdad cómo se llamaba, pero fue una Capitán propaganda, Júpiter. fue como un radioteatro. No. ¿El jinete fantasma? ¿El manque? No era el jinete fantasma, no tampoco. Sí, era un radioteatro que tenía que ver con el llanero, ay, ¿cómo se llama? El llanero solitario, pero no era el llanero solitario, era como otro parecido. ¿Copalón Cassidy? ¿Quién puede haber No. sido? Parecido, el zorro. Era algo así como Ojo de Águila, algo así. No era Ojo de Ah, Águila. ya. Tenía un nombre. Sí, pero era una propaganda política que llegó de Estados Unidos contra el comunismo. ¡Qué buena! ¿Qué año estamos hablando también? Pucha, no sé qué año de haber sido, 50 de haber sido más o menos, no sé, o 60, principios de los 60. No tengo ese radioteatro, o sea, yo escuché que llegó un radioteatro así, pero yo no tengo acceso a ese. Pero ¿sabes qué? Eso me parece súper raro, súper raro. ¿Por qué crees que, habiendo la imaginación en todos los países es la misma, ¿por qué crees que en Chile no aprendió el radioteatro de ciencia ficción dura, de superhéroes, de viajes espaciales, qué sé yo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, no sé en realidad por qué no lo he aprendido. Habría que ver con la gente de la época. Quizás no ofrecían ese tipo de contenido. Porque en general el radioteatro acá sí prendió mucho. O sea, marcó un hito, en el fondo, un hito social. O sea, un hito en el tema de las comunicaciones, porque la familia se reunía en torno a la radio para escuchar su programa de radioteatro. Las vecinas comentaban los distintos episodios de los radioteatros. La Guerra de los Mundos, cuando vino acá la Guerra de los Mundos, marcó un hito también. Eso te iba a decir, ¿hubo una versión chilena de la Guerra de los Mundos? ¿Hubo una versión chilena de la Guerra de los Mundos? Por lo menos yo recuerdo dos, o sea, por lo que he investigado, digamos, que yo no vivía en esa época. Una que la hizo Alfredo Mendoza, que creo que fue en la radio cooperativa, de haber sido igual en la década del 40, o sea, después que Orson Welles hizo la suya, digamos. ¿Ya? Y yo conversé con algunas personas que escucharon ese radioteatro. Conversé con una persona que era una niña, y dice que cuando se empezó a emitir ese radioteatro, ella lo que escuchaba era que los vecinos estaban afuera en la calle muy alterados, no sabía qué pasaba, que la mamá corría. Se replicó el fenómeno. La gente se psicoseó. La gente se psicoseó, sí, y dice que llegó gente a los hospitales. O sea, había un caos como súper grande, digamos, igual como ocurrió en Estados Unidos.
Y así que causó impacto, y eso daba cuenta de que la radio sí tenía un impacto mediático muy grande en la sociedad, digamos, porque y que influía mucho en la gente. Lo que uno transmitía por radio no es solamente que un radioteatro impactó, sino que el poder de un medio de comunicación masivo, que como la radio, digamos, ahí con el radioteatro demostró que sí tenía un impacto muy grande en la sociedad. Después, La Guerra de los Mundos volvió a hacerla Joaquina Michati en La Tercera Oreja, en la década del 60, no sé, no tengo el año exacto, porque no está tampoco ese radioteatro, o sea, hasta ahora no hay un no he registro conseguido sonoro. esos audios. Si alguien lo tiene, el de la década del 60, alguien debería tenerlo, pero la Radio Agricultura no, porque la Radio Agricultura borró todos los radioteatros históricos. ¡Ay, qué horror! Los borró cuando llegó el gobierno militar. Entonces, como los actores eran de izquierda, se borró todo eso. ¡Qué tontería! Se borró todo eso. ¡Qué tontería! Entonces, pero no solamente la Radio Agricultura, sino que muchas radioemisoras, digamos, que para no tener conflictos, borraron las cintas. Además había un problema de escasez de cintas, entonces las borraron en algunas radios para volver a utilizarlas, porque no estaban llegando cintas. Bueno, créeme que eso también pasó en televisión. De hecho, el canal que más se caracteriza por borrar su época dorada es Chilevisión. De hecho, te voy a contar una anécdota que contaba Celedón. Celedón una vez fue a los archivos de Chilevisión a preguntar por el alunizaje, la transmisión que había hecho Yankelevich, José María Navasal, de la llegada del hombre a la luna. Y cuando fue a los archivos, adivina qué es lo que le contestaron. No, es que nos faltó cinta, así que grabamos a Sandro encima. A Sandro, y nos quedamos sin un registro de lo que había sido la visión chilena de la llegada del hombre a la luna. Para que veas tú. Oye, sí, pues, pero como te digo, me parece raro, extraño, siendo que México tuvo su Calimán, su Tamacún, Estados Unidos obviamente que tuvieron, de hecho, el famoso Up, Up, Up and Sky de Superman, incluso fue copiado por el dibujo animado, porque el actor del radioteatro decía, ¿cómo yo le hago a sentir a los niños, aparte del efecto sonoro del viento, de que voy a volar como Superman? Entonces inventó el Up, Up, Up and Sky. Mira, escuchemos un poquito. And now the adventures of Superman. Following his spectacular victory over the Rex of Polomar, Superman, in his guise of the mild-mannered reporter Clark Kent, returned to the Daily Planet, where he received a startling surprise. In his office, he found a square-set, square-faced man with a heavy mustache waiting for him, a black derby hat and a rolled umbrella across his knees. As Kent entered, the stranger arose, stretching out his hand. También en su época va a ser difícil que lo pillemos volando. Lo dejar hasta ahí nomás. Oye, pero sí se echa. Yo creo que los gringos tienen esa tradición de los superhéroes, o sea, yo creo que a ellos les gusta eso. Acá quizás no era algo que le gustaba a la gente, era un género no explorado, digamos. Pero acá yo creo que era el melodrama. En América Latina en general, como que el melodrama es lo que más cala hondo, digamos, en los públicos. Y el miedo, entonces, el terror a la americana. Y el terror, porque al menos por lo menos de los radioteatros que he hecho yo, los que tienen más éxito entre el público son los de misterio. Así que el misterio, bueno, como que cala hondo. Yo te lo corroboro, porque sabes, yo no sé si tú lo sabes, yo tengo un humilde programita en Radio ADN que se llama Pueblo Fantasma, que consiste en que la gente me manda sus audios, me manda su historia, yo las leo al aire, las comento, y se ha convertido en un fenómeno radial, Pueblo Fantasma. Y mucha gente, sabe que el mayor halago que yo he recibido es que me dicen, oiga, usted me recuerda lo que cuenta el viento, me produce esa sensación. Cuando escucho su programa, escucho los audios, escucho la historia, sin ser un radioteatro, me dicen que vuelven a sentir esa sensación de sobrecogimiento estando en sus camas. Dicho esto, que tengo muchas, créeme, me han llegado muchísimas historias de fantasmas, quiero que me cuentes cuáles son los esfuerzos que Paulina Correa ha llevado a cabo para revivir el radioteatro.
cuéntame, porque tengo entendido que has producido algunos proyectos en agricultura, en otras radios. Cuéntanos un poquito cómo fue esta senda de volver a poner al radioteatro en escena. Bueno, esto empezó el año 2007 cuando envié el primer proyecto a los fondos de cultura. La verdad es que los radioteatros que realizaba hasta ahora han sido con aporte de distintos fondos de cultura. He producido hasta ahora 235 programas de radioteatro, unitarios, digamos. 235 unitarios. ¿Qué temáticas tomaste? El primer proyecto fue, bueno, Cuentos de Misterio, que fue un programa que estuvo al aire en el año 2008. Cuentos de Misterio fueron 50 historias unitarias inspiradas en leyendas chilenas. Y ahí digamos, que saco esta inspiración además de lo que cuenta el viento y el Dr. Mortis, digamos. Pero más que nada de lo que cuenta el viento por el tema de la leyenda, que era lo que hacía también. Bueno, así nos conocimos nosotros, pues yo me acuerdo que tú me llamaste por el tema de la guía mágica de Santiago, que en el fondo te diste cuenta que estábamos ahí como en sintonía. Que aquí está. ¡Ay, qué linda! La Paulina ahí tiene su ejemplar de la guía mágica de Santiago. Sí, pues en esos tiempos nos conocimos. ¿Ah? ¿Cómo? Dije, César, como César me va a entrevistar, le voy a mostrar que todavía tengo su libro acá. ¡Ay, te pasaste! No, y efectivamente por ahí sintonizamos por el tema efectivamente del misterio, la historia de fantasmas, etcétera. Entonces, ese es tu primer, ¿cómo se llama ese primer proyecto? ¿Y a dónde se aloja? ¿En qué radio logras cabida? Bueno, cuentos de misterio. La verdad es que los radioteatros, todos los proyectos los hice con Radio Agricultura. O sea, eran proyectos originales míos, digamos. A mí se me ocurrieron los proyectos, yo los gestioné. La radio, en el fondo fuimos como asociados un poco, ¿cierto? La radio lo iba a difundir, grabamos ahí, porque las otras radios no se interesaron, en esa época no se interesaban, o sea, ahora recién con la pandemia se ha notado, qué sé yo, un mayor interés, pero no todavía grande, se ha notado, pero sí se ha notado un interés por el radioteatro, ahora en pandemia, pero en ese tiempo, el año 2008, nada, o sea, yo recorrí montones de radios y nada, o sea, imposible. Entonces, la Radio Agricultura, que tuvo tradición de radioteatro, acogió el proyecto, difundirlo. El gerente de esa época era muy amigo, digamos, de la cultura, del arte y la cultura, digamos, entonces no hubo problema en ese sentido. Perfecto. Y después de eso siguió Historias Fantásticas, financiado por otro fondo, pero de otro año, digamos, que eran historias... O sea, espérate, si entiendo bien, la radio se interesaba, pero igual te estaban diciendo, usted tiene que traernos esto financiado, nosotros le damos el espacio. Esto está financiado por los fondos de cultura, claro. Okay. Pero la radio sí, obviamente hacía la publicidad dentro de la misma radio. Pues, o sea, este sábado, el capítulo tanto, qué sé yo, eso lo hacía la radio, grabábamos ahí. ¿Tú escogiste agricultura claro, por su historia en el radioteatro? No, escogí agricultura porque yo trabajé en agricultura cuando me desempeñé como periodista. Entonces, por lo menos conocía a algunas personas de la época en que yo trabajé, todavía seguían ahí. Entonces, en vista de que yo golpeé las puertas de muchas radios y todas me cerraron la puerta, ni siquiera me la cerraron, no me la abrieron. Yo tocaba y nadie me abrió la puerta para difundir los proyectos de radioteatro. Dije, ¿y si voy a la Radio Agricultura, donde trabajé, ¿cierto? Alguna vez como periodista, y a ver qué pasa? Entonces, en ese tiempo... hablé con el director de prensa, que no tenía nada que ver con un programa de radioteatro, pero me dijo, sí, me parece interesante, habla con el gerente, qué sé yo. Fui a hablar con el gerente, que resultó ser una persona sensible a los temas culturales. Le encantó la idea y me dijo, pero ¿cómo se financia? Entonces, tengo una idea, fondos de cultura. Entonces, si la radio me apaña con esto, lo presentamos a los fondos de cultura y en el fondo... fuimos juntos digamos, en esta aventura. También fue en esa primera aventura León Murillo con A Sangre Fría, que era un radioteatro
policial. Entonces, León hizo ¿Ya? el ciclo Sangre Fría y yo hice el ciclo Cuentos de Misterio. Mira tú, Así coincidieron, pero empezamos. él venía con un proyecto absolutamente distinto, fue una coincidencia absoluta que Sí. se encontraron estos dos radioteatros, ¿ya? O sea, no fue tan coincidencia. Lo que pasa es que León estaba haciendo radioteatro en la agricultura, el mismo programa, a Sangre Fría, pero sin financiamiento. Lo hacía porque él quería hacerlo, digamos. ¿Ya? Entonces, y él era el narrador. Entonces, ahí había... Ya. Claro, entonces la radio aceptó esto, pero no tenía financiamiento. Entonces coincidió con que yo dije voy a ir a la agricultura y yo, bueno, sí, yo coincidentemente, cuando vi la programación de la radio, me di cuenta que había un programa de radioteatro también. Entonces como que llegué y dije, oye, hagamos esto, pero encontremos financiamiento. Entonces... le dijimos a León y León, ya, pues, ¿qué me han dicho? Pues sí, o sea, si entre un radioteatro no financiado y uno financiado, Obvio. con la esperanza de ser financiado, entonces fuimos juntos en eso. Fuimos juntos en eso. Y después que terminó el ciclo, que tuvo mucho impacto, la gente empezó a escribir mucho. En ese tiempo, en el blog del sitio web de la radio, escribía, la gente mandaba cartas, estaban fascinados con el regreso del radioteatro. Mira, Y claro, y después de eso, como tuvo tanto éxito, me animé a ir por otro ciclo que fue Historias Fantásticas. León ya no quiso porque León empezó con el tema del stand-up. ya. Entonces, el León dijo no, que él no iba, él estaba embarcado en otro proyecto, pero yo seguí. Cuento de en eso. misterio. Claro, ese fue Cuento de Misterio. Escuchemos la intro. Permiso, ¿ah? ¿Este es tu intro? Eso cuando estuvo en la radio agricultura, sí, Buena intro. claro. Aquí comienza el gran radioteatro de agricultura. Excelente. Del ciclo Cuentos de Misterio presentamos La Manta. Mira, qué buena, ya. Yo invito a la gente. Están ahí, ¿ah? Cuento de misterio. Actuación especial A de ver. Liliana Ross. Mira. Ya. Bueno, ¿qué otro proyecto tuviste en agricultura? Cuéntanos Bueno, más. el que me estaba mencionando, Historias Fantásticas, que también era como Ya. de misterio, pero tenía ver. que ver más con ese misterio de estas cosas como inexplicables, ¿cierto? Como Galería Nocturna, como ese tipo de cosas. Ah, ya, como lo que hacía Rod Serling. ¿Ya? Claro, una cosa así, ¿cierto? Con estos misterios así, estas cosas como increíbles que a uno le pueden suceder. Entonces, y nos inspiramos incluso en algunos cuentos de la literatura fantástica universal. Perdón, permiso, tengo que poner la intro porque tus intros son fabulosas. Déjame poner Historias Fantásticas, Cadena Interrumpida. Ah, eso también es mía. Ah, mira, como Historias Asombrosas de Steven Spielberg. Aquí comienza A mí. Pero el mismo búho. po. Teatro de Agricultura. Es que en ese minuto era Historias ¿Ya? era la presentación del programa en sí como Gran Radioteatro de Agricultura, que así se llamaba el programa. Claro. Ahora nosotros estamos como reeditando, digamos, los programas, porque digamos, las historias son nuestras, digamos, o sea, son originales de... Obvio. Claro, entonces ahora la estamos reeditando porque no están en la radio, entonces la estamos difundiendo a través de redes sociales. No todas, porque hay igual algunas guardadas ahí, digamos, pero sí tenemos un número importante, digamos, en el sitio web y en los canales de YouTube, en Grandes Radioteatros. Paulina, ¿y tú tuviste que ver bueno, ya, me queda claro que ¿cuántos proyectos fue los que hiciste finalmente con Radio Agricultura? Con Radio Agricultura hice 4 proyectos. El más grande fue Chile en un relato, que hoy ¿Ya? lo estoy reeditando bien. como Relatos del Sur del Mundo. Chile en un relato, que ese fue financiado por un Fondar Bicentenario,
O sea, fue como súper importante. Ese año, para el Bicentenario, para los 200 años de la independencia de Chile, se financiaron alrededor de 10 proyectos en todo Chile. Y uno de esos proyectos fue Chile en un relato. Escuchemos la introducción de Chile en un relato. Siempre tu música característica, ¿eh? No, pero eso era de la radio, sí. El gran radioteatro de agricultura presenta Chile en un relato, con los mejores cuentos, leyendas, misterios, costumbres y creencias de nuestra tierra. Siempre el misterio, ¿eh? Alejandro Cohen. Y las actuaciones de Nelly Meruane, Shlomit Beitelman, Alejandro Trejo, Mira, Grimanesa Jiménez. oye, yo tuve a Alejandro Trejo invitado, no me contó nada del radioteatro. Y Ay, desempolvaste a Alejandro Cohen. Desde Grande. Alejandro Cohen, y Alejandro Cohen, o Ah, sea, hasta el feliz. día de hoy, Alejandro, digamos, si sale otro proyecto de radioteatro, él me ha dicho, si sale otro proyecto, ahí estoy de nuevo. Llámame. Claro, Oye, ¿crees sí. que yo tengo voz de radioteatro? Sí, tú tienes voz de radioteatro. Quiero Sí. hacer un radioteatro. Oh, Marcha. Bésame, Marcha. Sí, quiero hacer un radioteatro. Oye, y cuéntanos un poquito. Se ríe Joe. Se ríe Joe. Go. No te rías, villano. Qué horror. ¿Qué te iba a decir? ¿Tuviste que ver en esta mega producción que hizo Radio Agricultura del 21 de mayo con Bombalé como Arturo Prat? ¿Estuviste ahí detrás? No, ¿O no, esto fue un proyecto de la radio nomás? debe haber sido de la radio. Sí, no, yo no estuve en eso. Sí, no sé, debe haber sido un proyecto de la radio. Sí, no, yo Ya. estuve en esos 4 proyectos: Chile en un relato, Al mal tiempo buena cara, que fue una sitcom, Historia fantástica y Cuentos de misterio. Perfecto. Esos fueron los ciclos, digamos, en los que yo participé. Oye, qué buena, qué buena. Y ahora, ¿cómo eso? Ahora, acá, bueno, ¿sigues en radio o ya esto se derivó hacia algo más personal a través de redes sociales? ¿Dónde la gente puede escuchar estas historias, mi querida Paulina? Ahora las historias las pueden escuchar en el sitio radioteatros.cl. Radioteatros.cl. Sí, ¿Ya? también las pueden escuchar en Spotify, en Vía iTunes, Spotify. en iTunes, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spreaker, en varias plataformas, digamos. ¿Cómo te buscan en esas Sí. plataformas? ¿Cómo No, apareces? tienen que poner Cuentos de misterio, Historias fantásticas, Ya. Al mal tiempo buena cara y Relatos del sur del mundo, que lo hicimos así para que fuera como un poco más general, digamos, porque para que, no sé, como para atraer, digamos, otros oyentes, digamos, que no fueran solamente chilenos, digamos, porque alguien podría decir, de historias de Chile nomás, no sé, pues puede decir, no, muy local. Entonces le pusimos Relatos del sur del mundo como para hacerlo un poquito más amplio, digamos, atraer más público. Perfecto. Están ahí las historias, están en mi canal de YouTube Grandes Radioteatros, o en el canal de Arcano 21 Producciones, y además, paralelamente, estoy dedicada a la producción de audiocuentos producidos al estilo del radioteatro. Entonces, Te entiendo. son cuentos de la literatura, digamos, chilena, universal, pero que están hechos de la misma forma, con un narrador. Oye, involucrado sí. con la historia, música, efectos Fíjate sonoros que- y todo eso. Comparto contigo absolutamente que creo que el futuro de la literatura va mucho por el audiolibro, ¿ah? Sí, O sea, yo jamás pensé que iba por ejemplo, créeme, que me iba a leer una novela de Stephen King escuchándola. mm, Me leí, de hecho, Cementerio de Animales como audiolibro. mira, 11 de noviembre del 63, también de Stephen King como audiolibro. ¿Ah? Mi esposa me pega, así, pues me dice, ya estáis escuchando esas tonteras, después dormís con pesadillas, me dejáis con pesadillas a mí, me dice. Pero a mí me encanta dormirme escuchando algo. Yo creo que efectivamente tienes razón en eso. Creo sí. que en estos tiempos de pandemia,
se ha convertido la radio nuevamente en una gran compañera, ¿eh? Y Bueno, todo lo que es el podcast, todo lo que es efectivamente claro. el audiocuento, el audiolibro, y bueno, obviamente que el radioteatro. Todo lo sonoro está como muy de moda porque la gente también en pandemia empezó ya como, yo creo que a colapsar un poquito con el tema de las pantallas, mucha pantalla, como que no sé si te pasa, pero al menos a mí me pasa que yo estoy mucho en el computador, pero o sea, llega un momento del día en que no queréis ver más, nada más, quieres hacer como otra cosa. Entonces, el audio, que el escuchar viene desde que nosotros estamos en la guatita de la mamá, ¿cierto? Que uno se conecta Sí, con el mundo y empieza a conocer el mundo a través del sonido. Entonces es algo que uno siempre va a la escucha, siempre a los claro. sonidos. Entonces ha sido como muy positivo, por lo menos para los productores de contenido sonoro, el que la gente esté eligiendo contenido en este formato hoy en día. Porque además lo sonoro estimula la imaginación, además tú puedes, no sé, estar cocinando, estar planchando, estar pasando la Sí, pues, enceradora, no sé, arreglando el auto, obviamente. lavando el auto, no sé, o te estás en el baño, estás bañando y estás escuchando. Entonces, eh, hay más posibilidades como de ser acompañado por el sonido que por la pantalla. Digo. Oye, aquí está tu elenco, pues tenía el medio elenco, po. Estoy viendo ahí a Alejandro Cohen, efectivamente está Alejandro Trejo, Shlomit Beitelman. Creo que es Grimanesa Jiménez la que está ahí, ¿o no? La Grima también, sí, la Grima también estuvo en Grimanesa, el elenco sí, está estable. La Daniela Tobar Nelly también, Meruane. ¿Ah? sí. Sí. Juan Luis A ver, Ruiz ¿qué es esto el también. Patas Negras? A ver, El Patas el Negras es una Patas historia, Negras. es una anécdota de de José Miguel Carrera. ¿De quién? José Miguel Carrera, Ah, sí, pues, ya sé cuál es. sí, José Miguel ¿Quién anda Carrera tuvo ahí? un El dueño de amorío casa. Esa, claro, tuvo un que amorío tuvo que salir por los tejados. con una dama casada, porque él era muy chicha fresca cuando era jovencito. Sí, pues. Y claro, tuvo que salir arrancando, tuvieron que sacarlo así, con su hermana Javiera y todo, tuvieron que sacarlo porque si no lo mataban. Y de ahí lo mandaron a España, y en España él maduró y volvió después como un héroe patrio, digamos, a liberar Chile, digamos. Oye, qué buena. A ver, ahora bien, me hablaste también que está ahí en el tema de las aplicaciones, las apps. Sí, ¿Cómo se descargan tus radioteatros? ¿Cómo uno los puede encontrar para tenerlos ahí para escucharlos? o sea, lo que tengo en aplicación en este minuto es Te Cuento, que es mi proyecto de audiocuentos producidos al estilo Para, del ya. radioteatro, ¿ya? Pero no son para que niños, son para todas las edades, ¿no? Sí, Estos cuentos. es como una librería, ¿no? Que Perfecto. tú ahí eliges, qué sé yo. Eh, estoy recién comenzándolo, todavía no tengo muchos audios subidos, o sea, tengo igual ahora 23 que están producidos y que estoy a punto de subirlos prontamente, digamos. Me gané también un Corfo para Industrias Creativas para seguir grabando más cuentos, porque está focalizado más bien en literatura. En Ya. literatura, en el fondo, difundida a través de este formato dramatizado, sonoro, ¿ya? Pero no están ahí los radioteatros, salvo algunos que están basados en obras literarias. Pero es un O sea, todo lo que yo proyecto. he mostrado ahora, básicamente, por ejemplo, Arcano 21 Producciones es tuyo. Arcano 21 Producciones es la productora que hace radioteatros y tiene el sitio radioteatros.cl, y es la productora que hace Te Cuento, ya, que está en tecuento.cl y que tiene una aplicación. ¿Ya? Pero detrás Porque está yo encontré un Arcano, canal de digamos. YouTube que se llama Arcano 21 Sí, Producciones. está mi Ese es canal ahí. tuyo. Y en mi canal, Arcano 21 Producciones, ahí sale todo lo que hacemos. O sea, si hacemos talleres de Perfecto. radioteatro, si hacemos, no sé, un programa de radio, que lo hicimos el año 2017, principio del 2018, tuvimos un programa de radio para fomentar la lectura en el sur de Chile. Está ahí todo eso en el canal de Arcano 21 Producciones. Pero los proyectos así como concretos, que son temáticos y que son como importantes, porque tienen su propia como línea, su propia personalidad, que uno son los radioteatros,
tienen su sitio web y te cuento con los audiocuentos de la literatura universal, están en esta aplicación que se descarga. Uno entra a cualquiera de las tiendas de aplicaciones, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A la Play Store o Sí, el Play Store, al App Store. iTunes, sí. Claro, en la App Store uno la descarga. App Store, sí. Claro, se descarga de manera gratuita. Uno se suscribe a la aplicación. Está la suscripción gratuita que te permite escuchar todos los audiocuentos de la categoría cuentos gratuitos. Y si tú quieres escuchar todo el contenido, bueno, te suscribes de pago, porque vale 1.790 pesos el mes y 17.990 el año completo, digamos. Pero tienes acceso a todo el contenido. No soy Audible, no soy Storytel, no soy esas grandes, porque no, yo soy, somos chiquititos, digamos. Pero todo hecho con mucho cariño y de excelente calidad, con voces geniales, digamos. Un trabajo con doblajistas internacionales, con locutores de larga trayectoria, un equipo de sonidistas también de primer nivel. Así que es un súper buen contenido, digamos, un contenido de alta calidad. Oye, ya se me ocurrió una idea ya para proponerte. Pues siempre hemos estado aquí a punto de hacer algo en conjunto y algo pasa. Una vez nos juntamos, incluso, ¿te acuerdas, a discutir un proyecto? Sí, por eso claro, te digo. Oye, hagamos esto, pero después se le ocurrió a alguien porque hicieron algo parecido y dije, eso fue, y eso como que fue como, oh. Claro, sí, a lo mejor. Pero deberíamos, ¿sabes qué? Se me están ocurriendo alguna idea, así que te voy a llamar mañana, vamos a hacer algo entretenido. ¿Ah? Yo creo que nos debemos eso, mi querida Paulina. Claro, quedó pendiente ese proyecto que íbamos a hacer juntos. Sí, pues. Oye, qué bueno. Oye, mira, viste que yo te dije que se iba a pasar volando. De hecho, ya son las 10:15 ya. Oye, tú no me creías. Volando, en realidad. Sí, dije, bueno. ¿Cómo tanto? Sí. A ver, amiga mía, por favor, antes de despedirte, por favor, repite por última vez tus redes sociales, ya sea las tuyas o las de tus negocios, las que tú quieras, por favor. ¿Dónde te encuentra la gente? Sí, mira, si quieren escuchar radioteatro, o sea, pueden visitar mi sitio www.radioteatros.cl. Esas mismas historias están en distintos canales de podcast. O sea, si alguien tiene Spotify, puede buscarme en Spotify con los nombres de los ciclos: Cuentos de Misterio, Historias Fantásticas, Al Mal Tiempo, Buena Cara y Relatos del Sur del Mundo. En Apple Podcasts, en iTunes, mira, o sea, ustedes googleen Cuentos de Misterio o Historias Fantásticas y van a aparecer ahí. O también pueden suscribirse a mi canal Grandes Radioteatros, que ahí solamente hay radioteatro también. Y en el canal Arcano 21 Producciones hay como de todo lo que hacemos como Arcano 21 Producciones, que en el fondo todo lo que se pueda hacer en sonido, todo lo que podemos hacer en sonido lo hacemos nosotros. Perfecto. Oye, Paulinita, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Te voy a despedir al estilo del radioteatro. A ver, espérate. Ya. Ahí está mi canal Grandes Radioteatros. En pantalla tenemos el canal de YouTube Grandes Radioteatros, para que las personas lo busquen y se suscriban en YouTube. Importante. Sí, porfa, para poder monetizar, porque me faltan 40 suscriptores. 40. ¿Cómo? Sí, ¿Para 40, qué? Para monetizar. ¿Para llegar a los? Sí, para monetizar. De que YouTube te paga por los clics. Oye, ¿cuántos tenías y cuántos te faltan? Me faltan 40, creo. No sé cuánto tengo ahora. No 964. Ya, bueno. ¿Ah? 964. Mira, interesante. Me acabo de suscribir, activo la campanita, todas ahí. Tiene que faltarle uno menos. Ya, eso, ya saben, ya todos los que están viendo este programa tienen que suscribirse al canal de YouTube Grandes Radioteatros. Y ahora voy a despedir a la Paulina como corresponde. A ver. Esto ha sido en Radio Cero Anestesia, en órbita, Astros en Sintonía. Hoy, con la presencia de Paulina Correa. Y en los controles, Joe Santibáñez. Me salió buena, Te salió bien. Te salió buena. Paulinita querida, bueno, tú sabes que te quiero mucho, fue un grato momento habernos reencontrado en esta entrevista y
Sí, pues. Vamos Ya, a pues, estar ahí veamos. hablando a ver si podemos hacer A ver si negocio, ¿ya? podemos hacer alguna cosa. Sí, tu libro, Obvio. Llevemos audiolibro, tu libro. Eso, que Hagamos buena eso. idea. Ya, Hagamos audiolibro, tu libro. eso, me tinca absolutamente. Así que Sí. lo vamos a hacer, lo vamos a Ya hacer. pues. Ya César. Ya, así- Paulita, cuídate mucho. Sí, estar acá. Bueno, está ahí en Santiago, así que está ahí en cuarentena. Estoy en cuarentena, pues ya. No, empezamos la cuarentena el sábado, parece que empieza la cuarentena para la región metropolitana. Correcto. No sé. Ah, Cuarentena total ahí a yo contar de este sábado. Cuarentena total para que el la hombre RM. informado. Eso. Sí, el sábado. Así que. Oye, aquí ya tenía una fan absoluta, que es Carmen Gloria G. Díaz Pon. Está fascinada Ah, ya. con todo lo que hay contado, etcétera, así que se suscribió 1 y 1000 veces se va a suscribir. ¿Ah? Oye, Ya, si alguno Paulita, querida. Dime. De tus oyentes, de tus auditores quieren. O sea, podemos sortear una suscripción a Te Cuento también. A la sí. aplicación Ya. de audiocuentos dramatizados. Ya, Sí. vamos a hacer lo Así que- siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, ¿te parece? No, ¿sabes qué? Es que yo creo que, a ver, chuta, si tú me preguntáis, chuta, yo creo que Carmen Gloria G. Díaz Pon se la merece, porque ha estado ahí, todo el programa. Ah, Pero- ya, démoselo a ella. Ya, démoselo a ella. Se lo Ya. ganó, se lo ganó. Sí, Se se lo la ganó ganó. Yo te voy a poner en claro. comunicación con Carmen Gloria Ya. Chidi Aspón. ¿Ah? Ya. Porque ha estado ahí, pero durante todo el programa ha estado. Gracias, Buena. sábado, sí. ¿Ah? Sí, me suscribiré, dice, sí. Así que no, Ya. sí, la Carmen Gloria. Bueno, Bien. ya. Y además que, ojo, estuvo aportando durante todo el programa. De hecho, ella fue la que encontró el dato exacto. Esto es un premio porque encontró el dato exacto. Efectivamente, Hogar Dulce Hogar comenzó el año 1943. Ah, o Eso. sea, como que la chunté con el año que yo decía, yo creo que fue el 43 o no sé. O Claro, lo- ella lo confirmó, fue la primera que Ya. lo confirmó. Sí, ¿Ah? yo lo tengo por ahí, pero mi memoria me falla con las fechas, no soy muy exacta, claro. Sí. Ya, amiga mía, cuídate mucho, Ya. que estés bien. Listo, cuídense. Chao, Joe. Abrazo. Chao, César. Nos vemos Chao. hasta la próxima. Hasta el próximo jueves. Chao. Chao, chao. Chao, chao.